Buenos días amigos, hoy miércoles 28 de febrero, antesala para dar entrada al tercer mes del año. Qué rápido se está yendo el año. Señor. Hoy Diario de Cuatro produce un especial motivado por el extraordinario discurso del presidente de la República ayer ante la Asamblea Nacional. Hoy Diario de Cuatro se refuerza con profesionales de la comunicación y expertos, cada uno en su área, que necesitábamos hoy para, junto con nosotros, que lo que somos es profesionales de la comunicación. Nosotros somos periodistas, los cuatro, Orión, don Bozar, don Héctor Tineo y quien les habla, Pedro Cava. Entonces, hemos solicitado refuerzos, dos economistas, consultores, con oficinas abiertas, que dan no solamente servicio a instituciones privadas, sino también públicas, los licenciados Julio Ortega Tous y Manuel Luna Valiente, y un profesional político, esencialmente político, pero que también ha sido un hombre de Estado, don Rafael Pérez Modesto. Esos son nuestros invitados de hoy. Estamos esperando conformar plenamente el grupo para entonces entrar en consideración acerca de esa pieza que leyó ayer el presidente de la República ante la Asamblea Nacional. Buenos días, don Mozart. Buenos días. Luna Valiente. Luna Valiente. Buenos días, don Rafa. Buenos días, don Rafa. Buenos días, don Pedro. Buenos días. Faltó decir que don Rafa Pérez Modesto es historiador. No. Y mercadólogo. Miren, yo no quisiera entrar en las profesiones de Rafa Pérez Modesto, porque no solamente es un mercadólogo que ha cumplido en su tarea y de eso vivió por mucho tiempo, sino que compartió su labor política, su activismo político, con el ejercicio en la práctica del Pero bueno, vamos a entrar en materia, Pedro, con el discurso del... Yo quisiera abrir con una frase que yo creo que fue la expresión de ese discurso, que resume ese discurso. El presidente ayer proclamó en la Asamblea Nacional algo que él venía, desde el 2012, venía dando notación de que era su concepción general, pero que necesitaba como más realizaciones, más cosas concretas que pudieran afirmar su pretensión. ¿Cuál es la pretensión del presidente de la República desde que inició en el 2012? Conformar todo el cuadro económico, social e institucional que le permitan al país proclamar a los cuatro vientos que hemos dado el salto hacia una clase media emergente. A una sociedad de clase media. Pero una sociedad que todavía él con mucha justicia llamaba emergente, la clase media, porque es verdad, necesita afincarse, consolidarse más. Pero por primera vez se ve clarito, que vamos hacia ese propósito. Así es. Porque los logros que ayer anunció el jefe del Estado nos dejan convencidos, tanto aún a los más críticos, de que en efecto estamos avanzando en ese plano. El discurso, por tanto, tuvo que concentrarse en realizaciones para poder confirmar el propósito del presidente de la República y del Partido de la Liberación Dominicana, de materializar ese salto que significa salir de la pobreza para ingresar a la clase media. Y por eso él habló todavía ayer de clase media emergente. Sí. No, el término subrayenlo, para que no vengan ahora los críticos a decir que él proclamó la existencia de una clase media sin todavía estar las condiciones materiales para usted proclamarlo. Simplemente habló de una clase media emergente. ¿Por qué? Porque se han logrado definir los puntales básicos económicos y sociales que sustenten. Hay que destacar, Pedro, un aspecto que para mí es sumamente relevante y hay que ver el discurso del presidente Danilo Medina en su contexto y en su formato. En el contexto porque viene precedido de un activismo amplio en materia de ejecutorias. La semana anterior al discurso el presidente había inaugurado 4 importantes obras y había afianzado en otras, como es el caso de la titulación. Desde Santiago tocó los 4 puntos cardinales.
una gran inauguración en Santiago con el Parque Central de Santiago, una gran inauguración en el este con la Escuela de Hotelería en el este con Infotet, una gran carretera, importantísima carretera que esperó por más de 20 años en Asua, y entonces en el Gran Santo Domingo el presidente tuvo la oportunidad de colocarse en uno de los vagones del teleférico de Santo Domingo, mandando una señal de integración de que el Estado Dominicano tiene presencia dando respuesta a elementos puntuales. Eso precedió una semana antes a un discurso lleno, como tú bien señalas, de realizaciones. Pero por otra parte, y eso antes de pasar a los colegas, un elemento que para mí debe la gente visualizarlo, es que ayer hubo, después del discurso, enojos, pero además de enojo, hubo gente que dice que el presidente no hizo lo que tenía que hacer por lo que manda la Constitución, que era limitarse, oigan esto, limitarse a entregar la memoria y a referirse a lo que hizo el año pasado. Yo pienso que es un yerro terrible de gente inteligente, como la que ayer analizó el discurso, porque hay que decir que el presidente, en adición a cumplir con ese mandato constitucional que ciertamente les reclama a los presidentes, que el 27 de febrero presente las memorias del año anterior, no menos cierto es que esa misma Constitución en ninguna parte le impide a presidente alguno que haga referencia a temas, a situaciones que puedan darse en un momento como ese de ayer. Y precisamente en ese sentido, y más adelante lo vamos a ver, el presidente tocó todos los temas que se le reclamaron. Pedro, porque eso sí, de eso sí me ocupé. Todos los temas. Vamos a verlo en detalle ahorita para que ustedes vean. Porque una cosa son temas y otra cosa son casos. Tema es una cosa y caso es otra cosa. Eso lo vamos a ver en su justo contexto. Y ahora yo quisiera que don Rafa, dígame don Rafa, yo sé que usted entiende, ¿verdad? Bien, para Rafa, mí es cuénteme. un alto honor compartir este programa que creo que expresa el sentimiento del sector de comunicación y también de los profesionales en el ámbito económico y social más trascendente del país en estos momentos. Y uno tener participación en este programa, hay que destacarlo, es un motivo para uno de orgullo. Gracias. Realmente, dentro de la conmemoración del mes de la patria, que se inició el 26 de enero con el aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, que prosiguió con actividades intensas en que la población y todos los sectores de la vida del país se han ido integrando, que tuvo una expresión importante el 25, el domingo pasado, con el Día de Mella, uno de los padres de la patria, que prosiguió con la celebración del Día de la Bandera, que realmente es el 27 de febrero, pero al coincidir con tantas actividades y con la necesidad de que el presidente rinda cuentas, que es el motivo de ese encuentro en el Congreso Nacional, amplio, el conjunto de tanto los senadores como diputados, y con una presencia de invitados especiales, tanto en el ámbito de embajadores, consulares y personalidades de la vida del país, funcionarios públicos e invitados especiales. El presidente de la República acaba de dar una cátedra de ejercicio político desde el poder. Contrario a lo que se pensaba, los núcleos, los grupos hostiles a la realización y al progreso que lleva el país, quisieron poner como agenda que el presidente se refiriera al tema relacionado con el problema de la frontera y la invasión no armada del hermano pueblo de Haití. Querían que se refiriera
al problema eléctrico. Querían que se refiriera al caso Odebrecht. Querían que se refiriera al asunto Bahía de las Águilas. De Bahía de las Águilas, y además de eso también al tema de la minería ya correcto, en San Juan de la Maguana. Porque subestimaron la capacidad de este gobernante. Y todo lo contrario, el presidente no solamente rindió cuenta de cada una de las obras, que son tantas que abarcan todo el espectro de la vida del país. Económico, donde puede destacar un país que ha tenido crecimiento, ha mantenido el crecimiento, ha consolidado su posición dentro del mercado nacional e internacional, es reconocido por todos los organismos internacionales como uno de los gobiernos de más avanzada y de más consolidación, y uno de los diarios del país destaca como editorial consolidación. Es decir, el gobierno dio una demostración a través de ese discurso de que es un gobierno consolidado, que tiene planes y que cumple. Presidente que día por día está trabajando y cada día está aportando obras en función de un plan estratégico que diseñó y que ha ido cumpliendo por encima de un 95%. Entonces, lo que él expresó en un año de dificultades, porque el año 2017 fue un año de dificultades en el aspecto internacional y nacional, lo que se preveía, lo que creían esos sectores, era que iba a ser un discurso frágil, que iba a ser abordable con la clásica descalificación. No llenó las expectativas, no trató los temas que el país quería, no dio explicaciones sobre cada una de sus gestiones económicas, sociales, políticas, deportivas, culturales. El presidente abarcó todo y dio respuesta a esos temas que los contrarios, para llamarlo en una forma elegante como es característica de nosotros, él lo desmontó y pudo llevar no solamente un mensaje alentador, alegre, optimista, sino esperanzador para la República Dominicana. Muy bien. Vamos a darle la bienvenida al colega Orión Mejía, que ya está con nosotros por acá. Y vamos a darle la palabra de inmediato. Pero bueno, saludos amigos, saludos. Cuéntanos. Como ustedes saben, este es un programa especial que hemos hecho. Lo hemos hecho de manera independiente y lo hemos hecho muy responsablemente, o sea, lo estamos haciendo muy responsablemente. Y a nosotros no se nos puede aislar para nada. Eso quisiera yo hacerlo contar aquí. Nosotros somos un equipo que reflexiona sobre los temas básicos de la nación y por eso estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad. Este equipo que ustedes ven aquí y los que no están en este momento en pantalla. En los lugares donde estamos hacemos un ejercicio de responsabilidad. Después de escuchar a mi apreciado hermano Rafa Pérez, yo quisiera primero definir, el país descubre un país ayer. Lo descubre porque con expresiones muy objetivas, muy palpables del presidente. Es decir, lo que dijo el presidente, el que no quiera buscarlo, que no lo busque, pero está ahí. Es como usted en su casa, de repente usted dice, ven acá, pero yo no sabía que yo tenía una silla tan bonita que puse allí en aquel lado, pero mira qué espacio tengo yo allí, tan elegante que lo arreglé, y mira esto, y de repente uno descubre su propia casa. A veces en su propia casa uno no sabe lo que tiene. Yo cuando estaba escuchando el discurso del presidente Danilo Medina, le dije eso, estamos descubriendo un país, estamos descubriendo un país. Lo estamos descubriendo, el presidente señalando punto por punto. Y además, lo que dijo Rafa, que a mí me parece que es la parte esencial, y así lo hago contar en el editorial del Nacional. Fue un discurso optimista y esperanzador. No fue un discurso abstracto. Es decir, el presidente fue optimista porque el presidente citó todos los logros del país y de su gobierno. Y fue esperanzador porque el presidente produjo un tipo de epístola conciliadora. Acuérdense los párrafos aquellos señalando
cómo debemos nosotros ser de tolerantes, qué debemos hacer, las libertades públicas. En sus conclusiones. En sus conclusiones. Es decir, fue un discurso conciliador. Incluso con anuncios trascendentes para el país. Yo no sé si la gente entiende lo que significan las avenidas de circunvalación, pero definitivamente no solamente cambia el rostro del país, como cuando usted le hace a la casa. Me gusta mucho comparar el país y la economía con la propia casa de cada uno de nosotros. Usted le hace un frente a su casa elegante y le dice, amplíe el garaje, hice tal cosa y la casa se ve más bonita. Bueno, las avenidas de circunvalación, como la que van a hacer el que conoce bien el municipio de San Francisco de Macorís sabe lo que eso significa, la de Baní y el sur y la de Asua, anunciada por el presidente. Esos son obras de trascendencia. Cuando el presidente habló de las ciudades sanitarias, La ciudad sanitaria. La ciudad sanitaria, que son varias, yo te digo. Él habló de una, pero tenemos la que está en el Santo Domingo. Ya hay una puesta en operación. Una puesta en operación. Es tan trascendente que uno de los periódicos dijo que la gente del entorno se siente temerosa de la majestuosidad de la obra. O sea, yo no entiendo qué quiere decir eso. Bueno, porque deja muy pequeño. No, pero temeroso. El entorno se empequeñece. La importante presa del sur, Monte Grande, que el presidente señaló que va a disponer de recursos. La culminación en el 2018 del complejo eléctrico de Punta Catalina es otro de los anuncios trascendentes del presidente. La economía, el presidente no hizo más nada que leer el informe sobre el desempeño de la economía que fue unificado por el Fondo Monetario, primero por el Banco Central y las autoridades monetarias, por el Fondo Monetario y avalado también por otros organismos multilaterales. Es decir, la economía fue de tal manera, creció en tanto, tuvo tanto. Ahora el presidente señaló aspectos fundamentales también en ese informe, en su primera parte, el informe económico. A mí me parece que quizá José Manuel Luna Valiente pueda analizarlo mejor. Yo sí, como ustedes saben, estoy muy apegado al aspecto de la redistribución del ingreso. Y el presidente hizo su anuncio sobre los adultos mayores, la seguridad social, y de eso Rafa sabe mucho. A mí particularmente me hizo aplaudirlo, porque nosotros ya nos encaminamos en breve tiempo a esa definición de adultos mayores, ¿verdad? Pero esos son los alejados de toda fortuna, de toda potencial de sobrevivencia. Estamos hablando de la garantía ciudadana, el que tú sobrepases la garantía. 300.000. 387.000 adultos mayores serán. Estamos hablando nosotros, aquí hemos sido muy partidarios de la diáspora dominicana, especialmente de los Estados Unidos. Sí. Su aporte a la economía, más de 6.000 millones de dólares en remesas. El presidente puso mucha atención a esa comunidad. A mí me pareció muy bien. Como también los aspectos de salud, los aspectos de la educación, donde nosotros hemos llamado la atención de que el 26% del presupuesto nacional dirigido a educación, los intervinientes en ese sector deben entender la valía que tiene eso. De manera que finalmente quiero decir que a mí me parece que el discurso del presidente fue positivo, optimista, esperanzador, y le entregó al país una realidad que la mayoría de los ciudadanos, por una situación o por otra, desconocían. Una realidad objetiva. Muy bien. Luna Valiente. Señor Luna Valiente. Bien. Vamos a darle también la bienvenida a don Héctor Tineo. Buenos días, Héctor. Hombre básico de este equipo. Yo creo que tanto Mozart como Orión, don Rafa y Pedro hicieron una presentación muy interesante sobre algo que a mí me impactó y que quiero recoger las últimas palabras de Orión. O sea, yo creo que a veces uno está en la casa y uno pregunta, ¿y esa nevera cuándo llegó a la casa? ¿Y esa estufa cuándo llegó a la casa? Y el presidente fue muy puntual a referirse a conocer lo que está pasando en el país y a verlo. Y nosotros que tenemos el privilegio de ser testigos de sección de realmente lo que está pasando en el país, Mozart hacía al principio un breve recuento de la semana anterior. Y la semana anterior, cuando uno la refresca,
uno se da cuenta de grandes inversiones en grandes sectores que propician ese gran cambio hacia esa gran nueva clase media del país que está creciendo. Cuando usted cuenta con un parque de recreación como el Parque Central de Santiago, que habilita toda una zona y que cambia toda una fisonomía y que integra y le da inclusión a todas clases sociales. Y es bueno saber que el Parque Central de Santiago no es Naco ni Piantini en Santiago. Pero es el sí, centro de la es el ciudad. centro realmente, el centro viejo de Santiago. Abandonado. La calle Bartolomé Colón, compadre Las Casas, exactamente. Pero va desde ahí y se va a las montañas, a Guayabal, Padre de las Casas, va a un acto de titulación en Arenoso, va a una escuela de formación de cocina y pastelería en Bauro. Ese mismo día da también un primer Picasso en un proyecto turístico. Y uno va mirando todo eso y realmente el país está cambiando y ha cambiado mucho. Los mismos datos de los cambios de pobreza a clase media, de extrema pobreza a pobreza, demuestran que el país está en otra tónica. Y a mí me gusta. Un porcentaje importante, por encima de significativo, 15% en cada una de las variables. Pero una de las cosas que más puede darnos esa realidad es que la oposición critica el discurso, porque no hay otra forma de entrar a discutir los grandes avances de la sociedad dominicana. En el ámbito económico, el discurso fue netamente económico. Describió todos los grandes avances, hizo un gran énfasis, yo creo que es una de las cosas más importantes que ha logrado el país, que nunca había hecho, colocar bonos internacionales fuera del país, en pesos dominicanos, para recibirlo en dólares y pagarlos en pesos. O sea, una cosa una nunca confianza vista. extraordinaria en Exacto. ¿Cómo la cosa? Así Se colocan 40 mil millones de pesos en bonos Lo soberanos compran en a dólares. una tasa de 9.5% a 5 años, pero se reciben 882 millones a la tasa de la operación de ese bono, pero se van a pagar en pesos. Ya. O sea, yo lo recibí en dólares y lo puedo utilizar para reserva, para presupuesto, para pago de importaciones, para lo que el gobierno tenga. Eso es confianza. Confianza en la economía. Y quedó demostrado todos los números en el orden de la estabilidad, reconocido, como el mismo planteó Moody, Fitch, el Fondo Monetario. El mismo informe del Fondo Monetario es sumamente interesante con relación... Está por encima de lo que estableció el Banco Lo que refirió de la CEPAL. Exacto. El Banco Central Bueno, 4.6, la CEPAL 4.9. dijo inclusive- la cifra de la CEPAL. que él aportó fue basándose en Sí. las informaciones nacionales. Sí. Obvió Los organismos un internacionales. porcentaje por encima de la... Sí, pero hizo la referencia de que cuando habló del 4.6% del La PIB, CEPAL. según el Banco Central, dijo, aunque la CEPAL acaba de reconocer Sí. que República Dominicana creció un 4.9%. Sí. Entonces, toda la descripción de los grandes avances en el tema educativo, en el tema de banca solidaria, en el tema agrícola, la visita sorpresa, 90 mil millones, casi 100 mil millones en el Banco Agrícola, el tema importantísimo en donde se enfocó muy fuertemente sobre República Digital y lo que va a significar eso para ir dando saltos grandes en nuestra sociedad. El anuncio oficial que parece que la gente no lo escuchó rápido, pero el presidente dijo que en mayo la turbina número 1 se va a encender para prueba utilizando combustible diésel de Punta Catalina y será encendida definitivamente en septiembre y que en febrero del año 2019 podría estar dando el discurso anunciando que Punta Catalina tiene las 2 turbinas prendidas. Porque la primera entra a línea en diciembre. La primera, esa que se va a aprobar ya con carbón en septiembre, va a entrar en servicio en diciembre. Y se espera que la segunda, ya corriendo los mismos procesos, estará en servicio a finales de febrero. Quería hacer una precisión que quizás ustedes recuerden en el discurso cuando se refería, porque no podía hacer una extensión tan grande de obras y de realizaciones. Sí, claro. Pero él dijo, todo el que quiera saber todo lo que hemos hecho en la parte de obras públicas, infraestructura, que lea estas 2 páginas de todo el detalle, Claro. uno por uno, de todas las obras. Que Y hoy están también después los- hubo una participación en programas del ministro de Obras Públicas señalando cada una de las obras de una forma majestuosa, ¿Tú te imaginas zona por zona. que eso se agregara a las 50 páginas? No, que tiene? era imposible. 2 horas y Era 8 imposible. minutos. Era Vamos a ver imposible. qué nos dice don Héctor Tineo y Nolasco. Mira, usted ¿Cómo lo vio? El presidente, aquí en Diario de Cuatro, lo tratamos, Orión, y Orión se echó a reír, que íbamos probablemente en el discurso del presidente Danilo Medina,
había todo un esfuerzo de la oposición por imponerle una agenda. Pero nosotros señalábamos que le iba a presentar al país las fotografías de lo que tenemos. El presidente habla, por ejemplo, en lo que ha pasado en República Dominicana en la red vial. El que vive en la capital no mide en ocasiones el impacto que eso tiene. Por ejemplo, que usted se encuentre una persona de Guayabal o Padre de las Casas que le dice que para ellos hacer ese tránsito, que hacen hoy, por ejemplo, un espacio que lo hacen en 15 minutos, dice que eso le podría llevar hasta 2 horas. Y uno le pregunta al nativo, ¿y por qué? Dice, mira, es que había que ir al lugar, tú subir al norte, después tú volver dando una vuelta para caer en el sur. Y tú ibas dando, pero lo de la velocidad, lo que señalaba la velocidad, porque usted puede decir, no, es lo de la velocidad, que tenían que hacer los vehículos, que en ocasiones los vehículos tenían que prácticamente ir parados. Y a veces tenían los conductores que detenerse para ver de qué manera hacían un giro y no sufrían un accidente. Hoy, por ejemplo, esa gente lo hace en minutos. Usted dice, bueno, pero ahí hay productores, ahí están los estudiantes, ahí están las personas que tienen una urgencia, lo que relatan de un enfermo. Para sacar a una persona de ahí, llevarlo a San Juan de la Maguana o Asua, lo que eso implicaba, porque no tenían facilidades, o sea, no tenían una ambulancia, ni había posibilidad de que una ambulancia entrara a la zona, porque recuerden, una ambulancia no es un vehículo duro, es un vehículo ligero, y no lo podían hacer. Entonces, cómo esa gente vive su mundo, o sea, lo que le ha significado esta red vial. Cuando se trata de este tema, eso se pierde. Lo que ha pasado, por ejemplo, en la provincia de Monte Plata, la gente de Vallaguana, que también vivieron la experiencia de una carretera difícil. Recuerden lo que pasaba en esa zona, la gente va al Cristo de Vallaguana como una tradición, pero eso era un viaje. Salir de la capital para allá era un viaje, y usted dice, ¿por qué? Bueno, por las condiciones de la vía. Entonces, el presidente llamaba la atención de lo que ha sido el aporte de su administración en esto de la red vial. Y en el caso de estos anuncios, por ejemplo, Baní, cuando el presidente le anuncia, le dice, sí, está en la agenda y va la circunvalación de Baní. ¿Qué le está señalando? Uno que vive en la capital y no va mucho al sur, no tiene una idea de lo que significaría una avenida de circunvalación para Baní. Oiga, usted tiene que entrar a la ciudad. ¿Cómo es Baní? Baní es una ciudad con la característica de las provincias y las ciudades de provincias pequeñas de República Dominicana, que las vías son estrechas. Piense usted cuando usted entra a la avenida Máximo Gómez de Baní, que va para Asua, lo que implica si lo coge a usted la hora donde están todas las actividades del pueblo. Camiones. De todo, porque ahí van los camiones que van Pero para así el sur. era el país antes. Todo. Así era el país. Entonces, esto que ha señalado en la parte del discurso, que eso no está en la agenda de la discusión de cada día, de cómo esto le cambia la vida y le eleva la calidad de vida a las personas que viven en esa parte del territorio nacional. Miren, señores, fíjense ustedes como por estos señores que están hoy aquí en Diario de Cuatro, nuestros refuerzos, Rafa Pérez y Luna Valiente, lo mismo que nosotros, no hacemos referencia a los temas que la oposición quería que se trataran. Quería que el presidente se concentrara en Odebrecht, querían que el presidente se concentrara en el pacto eléctrico todavía en proceso, quería que hablara de Romero y la disputa esta que hay, la confrontación, querían que hablara del pacto fiscal. Esos eran los temas, digo yo, que están en proceso. El presidente se dedicó ayer a informar al país las cosas que se han hecho, no lo que está en proceso, no lo que está por definirse. Pero abordó temas álgidos. Entonces, trazó la pauta de esos problemas. Por ejemplo, a mí me parece que entre los temas difíciles que trató el presidente está el control migratorio. Claro. Y lo trató de un punto, cumplimiento de la ley y habituallamiento, dicen. Hasta donde podía. De aire, mar y tierra. Yo sin embargo, quiero confesarle lo siguiente. Sí. Cuando el presidente trató el tema migratorio, yo me preparé para que anunciara el muro.
Yo me estaba preparando mentalmente, va a anunciar el muro. Pedro, tú vas a tener que irte a vivir a Estados Unidos, Washington. Pero miren una cosa, No, a Houston, a Houston. a propósito de eso, yo quiero Houston, insistir, Texas. al principio, A Houston. al principio del programa yo insistí en que me ubiqué a ver si el presidente realmente iba a tocar todos los temas. Y yo me atrevo a decir, y lo reitero ahora, que el presidente tocó todos los temas. Tocó el tema de la corrupción, tocó el tema de la frontera, tocó el tema de Punta Catalina, Tocó el tema fiscal. tocó también. el tema fiscal, Y lo tocó todo. ¿Y quiere tocó que le el diga tema una de cosa? La ley de partido. Y la ley de partido lo tocó Claro, todo. claro. Ahora yo digo una cosa, es que muchas veces porque se descontextualiza y se buscan, se malinterpretan las cosas, se manipulan y entonces eso le llega con ruido a la gente y la gente se confunde. ¿Cómo no va a hablar el presidente de la corrupción si el presidente dijo ayer que además de ratificar su empeño en que los mecanismos, los instrumentales que se han puesto al servicio de la sociedad dominicana para que oculte en todo lo que es el Estado dominicano, que la gente pueda darse cuenta quiénes están en cada nómina, cómo se están moviendo las inversiones, las compras y contrataciones del Estado? Dice él, tenemos que ir más allá y profundizarla. Y para eso vamos a llevar una modificación de la ley para hacerla, para profundizarla aún más. Más transparente. Para hacerla más transparente. Pero eso es hablar de la corrupción. Y cuando tocó también el tema, perdón, de la parte Sí. migratoria. Cuando habló de la corrupción sí, en la frontera. Y del exacto. control Cuando de- hablaba de la corrupción en la ¿La frontera. denunció? Sí. Entonces, Y Pedro cuando- habla del cuando muro. habló de la incorporación de cientos de militares. 900, por ejemplo, 900 900, militares. Por ejemplo, el Pero no es presidente. suficiente. Pedro habla de Pero de cientos Pedro habla. No, y dijo algo, especializados. perdón, Mozart, dijo algo Está lo simplificó. está hablando Sí. básicamente de la penetración masiva. Sí. ¿Y, De- Pero ¿y habla cómo de- lo resumió Mozart, don Rafa? ¿Cómo lo resumió? Dice, se va a duplicar el servicio en la frontera, pero también dio mensaje a la autoridad nacional. El que no cumpla, se va a colocar un sistema de monitoreo. Sí, Incluso pero yo anunció, creo- pero lo que te quiero decir es esto. O sea, en el caso de la frontera, que se planteaba que iba a decir, bueno, ¿qué ha señalado? Oye, a la autoridad le ha dado una advertencia. A los empleadores le ha dado una advertencia. O sea, que ya, o sea, el que entre en ilegalidad va a entrar en conflicto con la ley. Ayer se esperaba que el presidente de la República, porque eso es, se esperaba que el presidente diera dos manotazos sobre la mesa Sí. y dijera voy a sacar a todo el haitiano que esté en el Sí. país. 2 No, millones. no es Un Estado ni de Derecho. puede ser así, porque estamos frente a un estadista que primero reconoce una gran realidad. Nosotros somos como en efecto lo dijo el presidente, somos migrantes. Nosotros no tenemos en los Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, en el mundo tenemos una considerable cantidad de dominicanos que residen allá. Bueno, lo mismo- El que está ilegal tiene que mismo 2 salir de millones de ahí haitianos que tenemos o aquí. tiene que regularizarse. El que está aquí, dijo el presidente, y está legal, es bienvenido, sea haitiano, sea español, sea que sea, es bienvenido. Claro. No tenía el presidente de decir que el que no está regularizado no Vamos es afuera. bienvenido y que en consecuencia hay que hacerlo Pero cumplir la ley. pero se Exactamente, Pero refirió- tenía habló de que cumplir la decirlo. ley. Se refirió responsablemente y nunca alguien, un presidente lo había hecho, le indilgó al sector Al empresarial empresario, su a los empleadores, responsabilidad que abusa, con la contratación que legal e abusa. ilegal. A los empleadores, sí. Contratando mano de como obra una de las barata. salidas importantes. Así o sea, es. usted evita contrataciones innecesarias. Exacto. Hay una ley que establece el porcentaje de dominicanos y extranjeros. Sí. No habla de ninguna nación en No, específico. no. Orión, ese Es plan un no. 80-20. Sí. Entonces debe cumplirse Que eso. no habló de Odebrecht, pero es que Odebrecht está donde está. Ese Pero es un que tema. ese es otra Ese es un cosa. caso. Déjeme no es un decir- tema. Mira, Mozart, ese tema que tú tratas, por cierto, muy puntual. La gente dijo, no, la corrupción. Un momentito. Hay un caso sonado Un de corrupción, que es Odebrecht. Ya está en los tribunales de la Eso es República. todo. Si está en el otro poder del Estado. No va a intervenir el Exacto. presidente. No puede un presidente. No puede Exacto. intervenir, no puede intervenir. Si interviene el Si presidente, interviene, lo está politiza. influyendo No, claro. en posibles En la administración de decisiones justicia. en la Entonces administración sí de daría justicia. oportunidad a que fuera atacado. Eso En es consecuencia, exactamente tú sabes el que el problema. tema de la corrupción también, y uno se siente hasta apenado en decirlo, está suficientemente inflado.
Sí, es decir, nosotros hay cosas que llegan a un punto y a partir de ahí va bajando. Y tú dices, bueno, vamos a ver, no, corrupción. Hay ley de contratación de obras públicas, el presidente señaló ahora un sitio, Una modificación. No, y también en la delincuencia y todo lo demás, toda la informática, todo el manejo de la tecnología al servicio de la transparencia. No, eso no es nada, corrupción. Entonces tú le preguntas, ok, dígame, ¿cuál es la corrupción que usted? No, que son unos ladrones, ok, dígame. Pero dígame un caso. Ah, no, que el fulano está muy bonito, ya tiene chanclete, ahora anda en jipeta. No, dígame un caso. Y si usted me dice un caso, entonces yo le estoy diciendo si nosotros estamos actuando mal o bien, pero no te dicen un caso. Entonces, cuando salieron inmediatamente, terminó el discurso del presidente, a mí me pareció penoso ver a líderes congresuales y demás hablar tontería. Entonces, lo correcto, lo que han hecho, incluso en los tiempos de Balaguer, lo que hace un legislador, que deberían los de ahora estar mucho más preparados, decir, nosotros vamos a estudiar el contenido del curso. Mañana, por lo menos ven un día. Lo hizo Hipólito. Y el PRM. No, ese discurso fuera eleccionista. Bueno, ¿dónde está dígame, si fuera ¿por qué? No, porque, porque fuera eleccionista y ya. Ah, bueno, pues así no podemos hablar. Tú sabes que esa es la desgracia del país, que no hay un contrapeso político. ¿Tú sabes por qué se cataloga como reeleccionista? Porque el país opositor entienden que los gobiernos tienen que ir separando y dejando de trabajar mientras se acerca el próximo periodo electoral. ¿Qué cosa, Entonces el país hay que suspenderlo y no puede seguir avanzando. Y todo avance y toda obra se va a convertir en percepción para la oposición, en reeleccionista. Pero nadie nos podemos... Es como si dijéramos, señores, miren, no vamos a trabajar ya más, vamos a esperar que vengan las elecciones. Exacto, porque no se ha hecho. Luna, qué bueno, porque se une a lo que estaba hablando Tineo. Estábamos hablando de esa parte de Asua, sí, ¿verdad? Que el presidente tú sales de Baní para Asua y ya sabes lo que tiene que pasar. Pero recuerden ustedes que unos 12 años atrás, por primera vez se llevó la electricidad a ese lugar. No conocían una bombilla que funcionara ahí. Y ya ahora tienen no solo carreteras y no puentes, y ya ahora pueden sacar sus productos en forma natural por ahí. ¿Y eso qué va a significar? Desarrollo, pero no para esa región, también productos que llegan para abastecer. Para los porque él habló del 85% de lo que se produce, que se consume en la República Dominicana, es producido aquí. Sí. Él habló del asunto del avance significativo hacia una meta en el aspecto que tiene que ver con el turismo. Pero la mayor parte de lo que consumen en términos alimentarios los turistas es abastecido por el país, y el desarrollo agrícola y pecuario en la República Dominicana verdaderamente es una de las cosas significativas de avance que tiene el país. Miren, ¿qué tal si hacemos un alto y pasamos unos mensajes? Y regresamos ahora con un aspecto importantísimo en el discurso. Fíjense que hasta el momento hemos hablado en términos conceptuales. Pero hay realizaciones que se pueden medir también en cada una de las áreas básicas de servicio del Estado. Hablemos de eso en la segunda parte. Vamos a hacer un alto y regresamos.